Buenos días para todos, Dios los bendiga. Este es un tiempo de Navidad, ¿verdad? Y en Navidad usualmente las familias se reúnen, comparten, están recordando eh, tiempos de familia. Es un tiempo muy especial donde los lazos de familia se estrechan cada vez más y bueno, es una bendición poder hacer esto. Sin embargo, no podemos perder el verdadero propósito y el mensaje de la Navidad, y es recordar que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad nos habla de un Dios que nos ofrece perdón y salvación por medio de Jesucristo, su único Hijo. Pero hay algo que yo quisiera que pudiéramos meditar en este día, y es acerca de qué significado tiene la Navidad para nuestros hijos. Es importante que nosotros, los que tenemos hijos, los que somos padres, los que de pronto también tenemos sobrinos, ¿por qué no? O conocemos a algún niño o algún adolescente, podamos invertir un tiempo en poder explicarle qué es lo que sucedió en Navidad. Yo creo que a veces el tema de los regalos, que pues no creo que esté mal, pero creo que a veces el tema de los regalos en realidad opaca el verdadero mensaje y de lo que sucedió en Navidad. Entonces, qué bueno que nuestros hijos, que los niños y las personas que conozcamos de esa edad puedan entender realmente qué sucedió en la Navidad. Y hoy quiero que leamos, vamos a seguir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y quiero que juntos leamos los versículos 76 al 79. Dice la Biblia: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Así que mis hermanos, yo veo aquí en este mensaje que el personaje que está hablando es Zacarías. Y hay algo importante que quiero resaltar en lo que Zacarías dice, y es que Zacarías está hablando porque ha sido lleno del Espíritu de Dios. Lo dice el versículo 67, dice: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Así que hay algo importante. Primero, los primeros que deben ser llenos del Espíritu de Dios y de entender el propósito de la Navidad somos nosotros los padres. Nosotros los padres debemos entender qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por qué Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un papá, una mamá, un tío o un adulto es lleno del Espíritu de Dios, es una persona que siempre va a estar en la capacidad de poder expresar su fe salvadora a otros. Pero Zacarías se está refiriendo en estos versículos a su hijo Juan el Bautista. Desde antes que naciera o ya había nacido. Entonces miremos que Dios tenía un propósito para ese hijo. Dios tenía un propósito. Y miremos cómo se enmarca esa Navidad. ¿Qué marcó esa Navidad para ese niño? ¿Y qué fue lo que su padre pudo decir inspirado por Dios? Lo primero, nosotros debemos tener claro que los hijos que Dios nos conceda deben ser enseñados en el propósito de Dios para sus vidas. Zacarías dijo que su hijo Juan sería profeta del Altísimo. Debemos entender que nuestros hijos tienen un propósito de parte de Dios. Y nosotros como papás debemos buscar poder ayudar a ese propósito. Hay un propósito
que es común para todos los seres humanos. Y es, según el libro de Romanos en el capítulo 8, que todos seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, tu propósito como papá y nuestro propósito como padres es que le podamos enseñar a nuestros hijos a ser temerosos de Dios, que le podamos enseñar a nuestros hijos que hay un Dios que está en lo alto, que gobierna todas las cosas y que a Él le debemos rendir alabanza y adoración y entregarle cada día nuestras vidas, viviendo en santidad. Así que la primera meditación que viene a mi vida, después de leer lo que Zacarías dijo acerca de su hijo, es esta. Y es que nosotros debemos tener claro que los hijos que Dios nos conceda tener deben ser enseñados en el propósito de Dios. Invierte tiempo en esta Navidad de poder abrir tu Biblia y enseñarle a tu hijo qué fue lo que Dios quiso hacer al enviar a su único hijo aquí a la tierra. Número 2. Es importante que nosotros también le enseñemos a nuestros hijos cómo encontrar la salvación única y exclusivamente por Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. El único hombre que pudo venir a ser la ofrenda perfecta por nuestro pecado, el único mediador perfecto, santo, sin mancha, el único a quien Dios resucitó de los muertos y lo levantó y lo ascendió al cielo y lo sentó a su diestra, es Jesús, solamente Él. Y es bueno que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que necesitamos un Salvador y que ese Salvador ya vino a la tierra. Y así, de esta manera, nuestros hijos van adquiriendo esa conciencia de tener una relación personal con Jesucristo y de entender esa necesidad de un Salvador. Así que eso es lo segundo. Lo tercero, también qué bueno que podamos enseñar a nuestros hijos que también ellos se conviertan en personas que anuncien lo que Jesús vino a hacer. Así como Juan el Bautista anunció, porque recordemos que el papá dijo, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Qué bueno que también enseñemos a nuestros hijos a testificar de Jesús. Que ellos también puedan decirle a sus amigos, a sus compañeritos de colegio, cómo encontrar salvación en Jesús, que Jesús es su Salvador. Qué bueno que podamos enseñar a nuestros hijos a que ellos se conviertan en personas que anuncian el Evangelio, que anuncian esa buena salvación. Y finalmente, esta oración de Zacarías me hace meditar en un último punto, y es que debemos enseñar a nuestros hijos a que sean agradecidos con Dios por su gracia para con los hombres. Dice aquí Zacarías en el versículo 78, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Por último, debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios por darnos salvación. Debemos ser agradecidos. Él fue el que dio a su Hijo. Él fue el que proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos a dar gracias a Dios, a ser agradecidos, porque Él proveyó el medio para poder ser reconciliados con Él para siempre. Me gusta como finaliza en el versículo 79, dice, para dar luz a los que están en oscuridad y sombra de muerte. En realidad, todas las personas que no tienen a Jesús están bajo tinieblas y en sombra de muerte. Por eso es necesario que creamos en Él. Pero también dice, y para guiarnos al camino de la paz. Qué bueno que nuestros hijos también puedan entender esta realidad y poder guiar a otros a ese camino que nos pone en paz con Dios. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a los niños de la casa, enseñemos a los adolescentes qué significa la Navidad y oremos para que ellos se conviertan
en multiplicadores de este glorioso mensaje de salvación. Mis hermanos, un feliz día y estamos en contacto. Dios los bendiga.